En este video vamos a hablar de número primo, número compuesto y descomposición factorial. Número primo compuesto. Un número primo si sus únicos divisores son el 1 y el mismo. Por ejemplo, el 5 es primo porque sus únicos divisores son 1 y 5. Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. Por ejemplo, 8 es compuesto porque sus divisores son 1, 2, 4 y 8. El 1 no se considera ni primo ni compuesto. ¿Cómo encuentro los números primos? Para eso tenemos la criba de Eratóstenes. Colocó los números del 1 al 100 y lo que fue haciendo es ir tachando, o en este caso coloreando en rojo, los resultados que están en la tabla de cada número. Por ejemplo, en la tabla del 3, en la tabla del 4, en la tabla del 5 y así sucesivamente. Quedándonos en verde los números primos. Obviamente los números primos son infinitos, no terminan en el 97, sino que continúan, pero a los efectos de lo que nosotros lo vamos a necesitar, con saber hasta ahí es más que suficiente. Descomposición en factores primos. Todo número compuesto se puede escribir como producto de números primos. Por ejemplo, el 12 se puede escribir como 2 por 2 por 3, donde 2 y 3 son primos. ¿Cómo encontrar la descomposición en factores primos de un número? Primero lo que tenemos que tener a mano son los números primos. Imposible acordarnos de todos. Luego, por ejemplo, si queremos calcular la descomposición factorial o en factores primos de 135, vamos a ver entre qué número primo lo puedo dividir. Por ejemplo, puedo dividirlo entre el número 5, pues esa división sé que me va a dar resto 0 y eso es lo que importa, que cada vez que yo divida el número, el resto me dé 0. El resultado de esta división, que es 27, lo voy a ir colocando debajo de 135, o sea, a la izquierda de la línea vertical van a ir los resultados de las divisiones y a la derecha de la línea vertical vamos a colocar los números primos por los que vayamos dividiendo esos resultados. El 27, por ejemplo, se puede dividir entre 3, pues nos da resto 0. Ese resultado, 9, lo vamos a volver a escribir debajo del 27. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 9 lo puedo dividir entre 3, me da 3, 3 lo puedo dividir entre 3 y me da 1. Cuando llego al 1 del final, significa que terminé con la descomposición factorial. A la derecha de la línea vertical me quedaron todos los números primos que si los multiplico me van a dar el número que yo quería factorizar, o sea, el 135. Entonces podemos decir que 135 es 3 por 3 por 3 por 5. O lo que es lo mismo, 3 a la 3, porque el 3 aparece 3 veces, por 5. No importa por dónde comiences a dividir, siempre vas a tener la misma cantidad de números primos y los mismos números primos. Eso significa que la descomposición en factores primos de un número es única. Con la descomposición factorial lo que hacemos es averiguar los divisores de un número sin tener que dividirlo entre todos los números menores que él. Por ejemplo, el 135, que era 3 por 3 por 3 por 5, para hallar sus divisores hacemos lo siguiente. Sabemos que entre los divisores siempre va a estar el 1, porque 1 es divisor de todos los números. Luego vamos a colocar a cada uno de los factores primos que nos haya dado la descomposición factorial, en este caso 3 y 5. Luego vamos a multiplicarlos de a 2, 3 por 3 y 3 por 5, luego de a 3, luego de a 4, y si hubieran más factores primos tendríamos que seguir multiplicando hasta llegar al número 135. En este caso, 135 es la multiplicación de estos 4.
Cuando hacemos el resultado de esos productos, nos quedan todos los divisores de 135. ¿Cómo sé si encontré todos los divisores? Para eso vamos a utilizar la forma de escribir el 135 como potencia. Entonces, 135 dijimos que era igual a 3 a la 3 por 5 a la 1. Estos exponentes nos van a ayudar a saber cuántos divisores tiene este número. Estos divisores que están escritos acá son los que encontramos antes. Vamos a ver si los encontramos todos. Para eso, tomamos el 3 y el 1, que son los exponentes, le sumamos 1 a cada exponente y luego los multiplicamos. En este caso nos va a quedar 4 por 2. Eso nos da 8 y lo que significa es que 135 tiene en total 8 divisores. Si contamos acá los divisores de 135, efectivamente encontramos 8. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el 315. Hago la descomposición factorial. Primero lo divido entre 5, me da 63. Luego a 63 lo divido entre 3, me da 21. A 21 lo divido entre 3, me da 7. Y a 7 lo divido entre 7 y me da 1. Completé la descomposición factorial. Ahora lo vamos a escribir como la multiplicación de esos factores primos y luego como la multiplicación de los factores primos pero escrito en potencia. 315 es igual a 5 por 3 por 3 por 7. O lo que es lo mismo, 5 a la 1 pues aparece una vez sola, por 3 a la 2 pues aparece dos veces, por 7 a la 1 pues aparece una sola vez. La cantidad de divisores van a ser cada exponente, le sumo 1 y luego los multiplico. En este caso, el 315 tiene 12 divisores en total. Para hallarlos, hacemos lo mismo que hoy. Primero el 1, que sabemos que va a estar siempre. Luego cada factor primo, 3, 5 y 7, que nos haya dado en la descomposición factorial. Luego multiplicados de a 2, luego multiplicados de a 3 y por último, en este caso, multiplicados de a 4, que nos va a dar el 315. Es decir, arranca en 1 y termina en el número que estemos hallándole su descomposición factorial y sus divisores. Y en el medio se encuentran todas las multiplicaciones que yo pueda ir haciendo de a 2 factores primos, de a 3, de a 4 y así sucesivamente. Si contamos los divisores, efectivamente encontramos los 12.